Ya, el tema de hoy es electrodinámica. Veamos acá las fórmulas y comencemos con los problemas. Dice, ¿qué cantidad de carga pasa por un conductor en el tiempo de una hora si por él circula una corriente de 6 amperios? Ya. En este problema de acá, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Colocamos los datos. En este caso me dan la intensidad, que está en amperios, 6. El tiempo está en horas, es una hora. Y una hora en segundos son 3600 segundos, ¿no? Ahora, la fórmula para hallar la cantidad de carga se refiere a Q, la carga, se mide en Coulomb. Entonces la fórmula que utilizo acá es KIT. Q es igual a I por T, ¿no? Y así me va a salir el problema. Q es igual a I, que es la intensidad, por T, que es el tiempo en segundos. Multiplico y me sale el problema. Una lámpara trae marcados los siguientes datos: 100 watts, 220 voltios, y me piden la resistencia. Ya, 100 watts es una potencia, los 220 voltios es voltaje, así que lo colocamos como datos. Y me piden la resistencia, que se mide en ohmios. Para ello utilizo la siguiente fórmula, que dice que la potencia es igual al voltaje al cuadrado sobre resistencia. Reemplazo los datos y me sale que la resistencia es igual a 484 ohmios. Así, el siguiente problema me dice en una figura determinar la resistencia equivalente, ¿no? Ya, la resistencia, como su nombre lo dice, es aquella que va a disminuir el voltaje cada vez que pase por ahí. En este caso vemos dos puntos, A y B, y vemos 4 resistencias. Debemos comenzar primero por el que está acá, ¿no? Esta parte de acá. Vamos a reducir esto. Me va a quedar así, o sea, reduciendo esta parte, estos 3 de acá hay que resolverlos. Para ello lo sacamos y como son en paralelo, lo resolvemos, chicos. ¿Cómo lo resolvemos? De la siguiente manera. Sabemos que esto nos da una resistencia equivalente. Y para sacarlo sería 1 sobre resistencia equivalente igual a 1 sobre R más 1 sobre R más 1 sobre R. O sea, 1 sobre cada uno, ¿no? Se va sumando. Me queda así. En vez de resistencia equivalente he puesto R1. ¿Ya? Este R1 hay que hallarlo en este caso. Bueno, como es homogéneo, resolvemos y me sale que R1 es igual a R sobre 3. Este valor va acá justamente. Es el resultado de esos 3. Ahora, estos dos de acá están en serie. Y cuando están en serie, hay que sumar nada más, ¿no? Y me sale que la resistencia equivalente de todo esto de acá vendría a ser la suma de R más R sobre 3, ¿no? Y la respuesta me sale que es 4R sobre 3, ¿no? La suma, R más R sobre 3. Este problema, bueno, que hay muchas resistencias. Bueno, hay que comenzar parte por parte, ¿no? Si vemos el comienzo, resistencia 4, de ahí salen, bueno, se ve 2 cables o 2 conductores, resistencia 2, 2, 4, 2 conductores, 4, 6, y a partir de acá vamos a ver que la resistencia de 4 es el mismo cable, el mismo cable, el mismo cable, hasta llegar a este punto donde otra vez aparecen 2 conductores, ¿no? O sea, esta región de acá, desde este punto hasta este punto, están en serie. Entonces lo resolvemos así. Esta parte de acá la vamos a reducir sumando. Como están en serie, sumamos y hallamos la resistencia equivalente a esto. Le vamos a poner que sea R1. R1, que es la resistencia resultante o equivalente de estos 3, 4, 4, 4, vendría a ser la suma de ellos 3, 12. Entonces el gráfico me va a quedar de esta manera. Obviamente que acá es 12, ¿no? Ahora, si te das cuenta, acá yo tengo 2 resistencias que están en paralelo, ¿no? Entonces acá hay que hacer por el procedimiento anterior, ¿no? Y lo hacemos así. A este caso también me va a dar una resistencia equivalente o una resistencia resultado, ¿no? Pero para sacarlo acá, chicos, que es diferente al de serie, es 1 sobre, vamos a poner que sea R2 esto, ya que ese es R1, 1 sobre R2 es igual a 1/6 más 1/12. ¿Se dan cuenta? O sea, es la suma de las inversas. Ahí está. Esto ocurre en este caso de acá. Cuando es en serie, se suma directamente todo. Ahora resolvemos esto y me queda que R2 es igual a 4. Miren cómo me queda la imagen ahora. Este 4 representa ellos dos de acá. Ahora te das cuenta que esto se parece mucho al anterior de acá, ¿no?
Vemos acá que el cable o el conductor, resistencia, sigue siendo el mismo conductor, sigue siendo el mismo conductor, resistencia, el mismo conductor, resistencia, mismo conductor, resistencia, y acá otra vez se separa, ¿sí o no? O sea, desde este punto hasta este punto es el mismo conductor, con en este caso 5 resistencias. Entonces acá vamos a sacar la resistencia equivalente y vamos a poner que sea R3, que vendría a ser la suma de 2 más 2 más 4 más 2 más 2. 2 más 2 más 2 más 2 y más este 4 que está acá. Me sale en total 12 ohmios. Entonces el gráfico me está quedando más reducido. De esa manera, acá es 12 obviamente. Y eso se repite como acá. Hallemos la resistencia equivalente. Vamos a ponerle que sea R4 este. Así vamos aumentando uno por uno. Y me va a quedar así, ¿no? En este caso, chicos, R4 vendría a ser así. 1 sobre R4 es igual a un cuarto más un doceavo, ¿no? Resolvemos y me sale que la resistencia acá, equivalente de ellos dos, es igual a 3. El gráfico que lo ves así va a quedar de esta manera. Y te das cuenta que están en serie, ¿sí o no? Así que ya estamos acabando. Como están en serie, hay que sumar nada más, y eso me va a dar la resistencia equivalente total de toda de este sistema. Sumamos y me sale que es 11, ¿no? Obviamente que el gráfico va a ser así. Este problema me dice calcular la corriente eléctrica, o sea, me pide intensidad I, que se mide en amperios, pero me dice que esa intensidad que va a pasar por la resistencia A, y acá está A, ¿sí o no? O sea, me piden la intensidad acá. Entonces, primero vamos a observar una cosa. Este voltaje de 20 va a salir por acá, llega acá a 2 ohmios, primera resistencia, y acá este 20 voltios va a disminuir, no sé cuánto, hay que saberlo, ¿no? Disminuye una cantidad, menos de 20, va por acá, menos de 20, llegó a este punto, y cuando llega a este punto, ese voltaje va para acá, y va para allá, a cada resistencia. El mismo voltaje que fue disminuido pasa a cada uno. Y bueno, si tuviéramos ese voltaje, podríamos hallar intensidad, ¿sí o no? Porque tenemos la resistencia de punto A. Entonces la idea es hallar ese voltaje con que sale de acá, ¿no? De esta resistencia de 2. Entonces primero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este 20 voltios es el voltaje equivalente o voltaje de inicio o voltaje total con que comenzó todo el problema. Así que lo que vamos a hacer primero es hallar la resistencia equivalente. Comencemos. En el gráfico observamos esto de acá, ellos dos, ¿no? Estos dos lo resolvemos, ¿no? Decimos, vamos a ponerle que esto nos va a dar un resultado como resistencia 1, ¿ya? 1 sobre resistencia 1 es igual a 1/3 más 1/6, ¿no? Así resolvemos esto, el resultado de estos dos. Y me va a quedar que R1, que es el resultado de ellos dos, es igual a 2 ohmios. El gráfico va a quedar modificado de esta manera. Recuerden que estos dos tienen un resultado, que se calcula así, por esta razón. Ahí está. Ahora me doy cuenta acá que esto está en serie, ¿no? Y también lo resuelvo de esa manera, solamente sumando. Y para ello a esto le voy a llamar R2, ¿ya? O resistencia equivalente, porque ya estamos acabando, ¿no? Me sale 2 más 2, 4. El gráfico va a quedar de esta manera, ya con una sola resistencia equivalente, 20 voltaje total, y ya con este gráfico de acá puedo hallar la intensidad con que salió acá, ¿no? La intensidad equivalente o la intensidad con que fue emitida acá, ¿no? Lo calculamos así, una fórmula, pero antes de eso sacamos los datos. Tengo 20 voltios y 4 ohmios de resistencia, voltaje 20, resistencia 4. Y con esta fórmula BIR, B, voltaje igual intensidad por resistencia, hallamos justamente la intensidad equivalente total, 5 amperios. Observemos ahora, estos 5 amperios salió, muy bien, salió, no se cayó, salió, muy bien, sale, pasa por acá, muy bien, llega acá, ahora acá, vamos acá, llega acá. Hay que tener cuidado acá, porque uno puede decir, oye, salió intensidad, pero no disminuirá, no cambiará. Para ello vamos un poco a los conceptos, ¿no? Cuando tenemos una resistencia en serie, vamos a darnos cuenta que la intensidad en cada resistencia es la misma. ¿Te das cuenta?
la intensidad equivalente con que salió es igual a la intensidad 1, con que pasa por la resistencia 1, y así son iguales todas. ¿Te das cuenta? Muy diferente cuando es este caso, ¿no? Ahí vendría a ser la suma. Pero acá en este caso el voltaje sí son iguales, ¿no? Pero estamos acá ahora. ¿Sabes por qué estamos acá? Por una sencilla razón. La intensidad salió por acá y estas dos resistencias están en serie. Así que la intensidad cuando pase por acá, bueno, va a ser la misma de acá. ¿Por qué digo esto? Porque lo que yo quiero hallar acá es el voltaje. Miren, vamos a hallar el voltaje en este caso de acá. Estamos retrocediendo, ¿no? Para llegar justamente del punto A. Vamos a hallar el voltaje en este punto de acá. Y decimos, bueno, en este caso, la intensidad. ¿No? La intensidad que salió por acá. Salió. Vamos a cambiar esto. Salió de intensidad, llegó acá. Muy bien. Y quiero saber con qué voltaje está saliendo acá. O sea, con qué voltaje va a llegar acá y a otro lado. Vamos a ver, ¿ya? Para ello tengo una resistencia de 2 ohmios. Tengo una intensidad de 5 amperios, ¿no? Y utilizo la fórmula Birch, ¿no? Otra vez. Y me sale que el voltaje que va a pasar por acá, que pasa por acá y está por acá, es 10 voltios. O sea, el voltaje de 20 pasó por 2 ohmios y llegó acá. Y acá está con 10 voltios. Muy bien. En este punto es como decir este punto de acá, ¿no? Entonces acá está 10 voltios. Estos 10 voltios va a pasar por acá y por acá. ¿Está bien? Y cuando pase por acá, ya sé cuánto va a ser el voltaje en el punto A. Va a ser, bueno, va a ser 10, ¿no? Tengo la resistencia y puedo hallar la intensidad acá. Y lo hacemos. Hallamos la intensidad en A. No te olvides, estos 10 voltios que están acá es el mismo voltaje que va a pasar por acá y por acá, ¿ya? Datos, tenemos el voltaje A, que es el mismo voltaje 1 de acá, 10 voltios. Tenemos la resistencia, que es 3, y utilizamos la misma fórmula y nos sale el problema que la intensidad en el punto A es 3,33 periódico puro amperios, ¿no? Y con eso acabamos los problemas.